Hoy vamos a ver un tema sencillo, que es un divisor de potencia resistivo 3 puertos. Vamos a analizar los parámetros S de 1, con los datos que nos da un Z de 100 ohmios, una impedancia característica de 100 ohmios. Y vamos a intentar diseñar uno, con la condición que nos dice que tiene que el puerto 3 dar la mitad de potencia que en el puerto 2, o sea, que la división no sea pareja. Vamos a primero graficar, este es el puerto 1, y nuestro divisor de potencia resistivo, porque hay otros tipos como el Wilkinson, tiene una forma parecida a esta. Son tres resistencias que están yendo hacia cada terminal y en el centro se unen, como si fuera una división tipo estrella. Más o menos como lo que vimos en parámetros S para resonadores, pero el puerto 3 termina siendo puerto y no termina siendo tierra, como en el caso anterior. La característica que tiene este divisor de potencia es que se tiene que buscar una matriz de scattering que sea cero en la diagonal, es decir, que esté perfectamente acoplada a las resistencias con los puertos, que no haya reflexión en 1,1, ni en 2,2, ni en 3,3, y que que sea de un medio cada uno de los demás parámetros de scatter. Estoy poniendo 1, pero si lo multiplico por fuera por un medio, termina siendo todos los unos que son un medio. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si vemos la fila 1, quiere decir que si nuestra entrada es el puerto 1, de reflexión hacia el puerto 1 no va a haber reflexión, hacia el puerto 2 va a haber la mitad de lo que se le está ingresando por el puerto 1 y hacia el puerto 3 va a ir la otra mitad. O sea que se está distribuyendo de forma equitativa del puerto 1 al puerto 2 al puerto 3. Y esto mismo está ocurriendo del puerto 2 al puerto 1 al puerto 3. Este tipo de circuito, de esta forma como se plantea, es simétrico y recíproco. Pero para que esto ocurra, hay varios cálculos que pueden demostrarse, pero voy a colocar directamente la respuesta, que R, el valor de resistencia, debe ser la impedancia característica, ZO, entre 3. Si es que eso se cumple, si todas las resistencias son iguales y son un tercio de impedancia característica, entonces se va a tener la mejor matriz escálar. En este caso, si en el A nos pide, en el enunciado A, calcular la matriz de parámetros S del divisor de potencia resistivo de 3 puertos, si ZO es 100 ohmios, entonces ya tenemos la respuesta. Por definición, esta viene siendo la matriz de scatter y el valor de resistencia sería 3,3. Y estaría así básicamente. Se podría calcular hacia este lado, calcular, digo no, mostrar en el gráfico la impedancia característica hacia los puertos, sabemos que está lleno de impedancia característica, y en cada resistor colocar el valor que tiene de 3,3, pero básicamente sería todo lo necesario que se tiene que hacer. Demostración de por qué se tiene que 3R ser igual a ZO, pues por lo que dije, S11 es igual a S22, no puedo escribir muy rápido, que es igual a S33, que es igual a 0, y esto viene siendo la reflexión que hay en cada puerto, y la reflexión en el puerto 1, por ejemplo, se calcula cuando estos están conectados a la impedancia de carga y a tierra, y se calcula. La impedancia de entrada sería este en serie, estos en paralelo, y todo esto en serie. Esa es mi impedancia característica ZI. Mi impedancia ZO me da el enunciado, y se podría calcular entonces el parámetro de reflexión como Zin menos ZO sobre Zin más ZO. Para que esto sea 0, Zin tiene que ser igual a ZO, y ya se presentó una ecuación en base a R, suponiendo que todos son iguales. Pero ya, la respuesta básicamente del primer enunciado sería esta matriz de scatter sin ningún problema, y este valor de resistencia, y el gráfico tal cual como se muestra allí. Ahora vamos con el enunciado 2, pero voy a borrar un poco la pizarra para eso. Listo. He vuelto a graficar el circuito de divisor de potencia de 3 puertos y he limpiado los dos dólares. Para hacer
circuito divisor de potencia, de forma que el puerto 3 de la mitad de potencia que el puerto 2, ya no se cumpliría que la matriz scatter es ni simétrica, ni, ni simétrica, ni multidireccional, como lo había dicho anteriormente. En ese caso, la matriz del parámetro scatter en la diagonal ya no sería toda ceros, y en el triángulo superior e inferior tampoco serían puros un medio, como se tenía anteriormente. Y se tendría que calcular todos los parámetros básicamente de cero. Pero, antes de empezar a calcular los parámetros, hay que saber en qué caso se cumple la condición de que por el puerto 3 se da la mitad de potencia que en el puerto 2. Cuando teníamos todos los valores de R igual a z tercios, habíamos visto que en la primera fila teníamos que los parámetros S eran 0, 1, 1 medio y 1 medio. Esto no refleja como tal la potencia, no está reflejando que se está dando 1 medio de la potencia del puerto 1 hacia el puerto 2 y 1 medio de la potencia del puerto 1 hacia el puerto 3. Recordemos que el parámetro scatter no refleja la potencia transmitida, sino la ganancia de voltaje que hay de un puerto a otro, o hacia el mismo, en el caso fuera el parámetro de reflexión, el coeficiente de reflexión. En este caso, si nosotros queremos que la potencia transmitida de un puerto hacia otro sea la mitad, no sería darle la mitad de voltaje, sino raíz de 1 sobre raíz de 2 veces el voltaje. Recordemos la fórmula de potencia, que tenemos la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Si queremos la mitad de potencia, pero con la misma impedancia, potencia medios, ya voy a usar mejor medidor. Potencia medios sería el voltaje sobre la raíz cuadrada de 2, todo al cuadrado sobre z. Y cuando se va al cuadrado, este raíz de 2 pasaría a ser el 2 normal. Con eso en cuenta, lo que tenemos que buscar es que el voltaje en el puerto 2 sea raíz de 2 veces la que hay en el puerto 3. Es decir, que el puerto 3 tenga la mitad de potencia que el puerto 2. Y sabemos que el voltaje que pasa en el puerto 2 lo podemos expresar como parámetros F. Si nosotros decimos que tenemos en el medio de esta matriz un voltaje A, y bueno, voy a volver a graficar este circuito para que tengamos sentido. Voy a intentar graficar este circuito de forma que tengamos cómo se ve como voltaje de entrada por el puerto 1 y como voltaje de salida por el puerto 2 y 3. Entonces tenemos el puerto 1, un resistor, otro resistor y la impedancia de la carga y tierra. Y aquí igual un resistor y aquí la impedancia de la carga y tierra. Este sería el puerto 3, este es R3, este es R2, este es R1. Aquí tendríamos el voltaje A, este sería el voltaje 2 y este sería el voltaje 3 en la carga. ¿Y por qué lo he puesto de esta manera? Porque vamos a usar como referencia los parámetros 1, 2 y 1, 3. Es decir, como entrada 1 y en 2 y 3 se colocan las cargas. Si nosotros tomamos las ecuaciones, veremos que el voltaje 2 va a ser ZO sobre R2 más ZO por VA. Es decir, del voltaje que tenemos acá, un simple divisor de tensión en esta línea. Y de igual forma en V3, ZO sobre R2 más ZO por VA. Lo mismo pero en esta línea de acá. Ahora, si queremos, basándonos en esta ilustración, pasamos nosotros el V3, tendríamos que V2 sobre V3 me debe dar raíz de 2. Y si reemplazamos V2 por V3 por las equivalencias que tenemos acá,
el VA se va, el Z2 se va, y se invierten los denominadores. Acá es un 3%. Y me quedaría que R3 más ZO sobre R2 más ZO es igual a raíz de 2. Si se cumple esto, se cumple lo que nos pide el enunciado. Y en realidad podríamos despejar este valor, voy a bajar un poco la pantalla, de forma que si hallamos el valor de R2, por ejemplo, despejando R3, R3 nos saldría raíz de 2 veces R2 más raíz de 2 menos 1 Z. Así que si nosotros proponemos un valor para R2, debemos calcular R3 y de ahí sus parámetros escalar. El problema puede surgir acá. ¿Qué valor le pongo a R2? ¿Y qué valor le pongo a R1? Porque no se ha hablado hasta ahora nada de R1. Y esos valores en que afectan en la calidad del distribuidor de potencia. Porque una vez que se cumpla esta ecuación, la última que he colocado, siempre por el puerto 3 va a haber la mitad de potencia que en el puerto 2. Pero, ¿qué pasa si al puerto 2 le estoy dando un 1% de potencia, entonces el puerto 3 le estoy dando un 0.5 de potencia? No, debe haber una solución óptima en el que tengamos la mayor transferencia de potencia, cumpliendo que en uno la potencia transmitida a uno sea la mitad que en el otro. Y para hacer estos cálculos, necesitamos varios parámetros de eso. Dejándolo como está acá arriba, ya. El parámetro S11 es igual a la impedancia de entrada, que es R1 más el paralelo que hay acá y acá, que voy a llamar Z2 paralelo con Z3 menos Z0. Todo esto sobre R1 más lo mismo, porque es la impedancia de entrada, más Z2 en paralelo con Z3 más, en este caso, Z0. Recordemos cómo es el coeficiente de reflexión. Y aquí nos damos cuenta que para que S1 sea 0, que sería un acoplamiento ideal, esto debe ser 0. Es decir, porque sería un triángulo, es decir que R1 más Z2 en paralelo con Z3 debe ser igual a Z0. Así que ya tenemos tres condiciones. Dos condiciones. Tenemos la primera ecuación de R3 que hemos visto acá arriba, y la segunda condición de R1, que es que sea Z0 menos el paralelo entre Z2 y Z3. ¿Y ahora qué hago? Simplemente proponer un valor para R2. Una vez que se tiene R2, se calcula R3, y una vez que tiene R2 y R3, se calcula Z2, Z3 y luego R1. Y con eso ya se arma toda la matriz, todo el circuito. Hay un valor óptimo. Analíticamente es difícil de obtener, pero en un momento voy a colocar las fórmulas que yo he obtenido para los parámetros S. Y, a ver, voy a colocarlos. Ya, estas son las fórmulas que he calculado para los parámetros S de ese circuito para el caso general. Algo que debo aclarar es que aquí tenemos P y entre paréntesis dos valores. Esto es porque mi función P significa paralelo. Estoy sacando el paralelo de R más 1 con R más 2. Estas fórmulas representan los 9 parámetros S, como decía, para cualquier circuito con cualquier valor de R1, R2 y R3. En este mismo script, en este mismo programa que he hecho, he ploteado diferentes parámetros S para diferentes valores de R2, que ya sabemos que R1 depende de R2 y R3 depende de R2. Y en cuestiones de diseño, recomendaría que sea un 10%, un 1%, que R2 sea 0.05 por ZO.
En caso están haciendo ejercicios, anoten esta ecuación de acá, el R1 que había puesto hace rato y el R3 que está hace rato, y todas las fórmulas de parámetros S que están aquí abajo. Con todo eso sería necesario para calcular todos los parámetros S. Hacer un ejemplo ahora, pues, si es que yo utilizo que R2 sea el 0.01, aquí puse 0.05, pero si es 0.5 menor, ¿vale? El 0.01 de Z0 me sale una matriz de scatter que dice 0, si me deja escribir ya, 0, 0.77, 0.55, acá sería 0.04, y acá sería menos 0.0, menos 0.2, 0.04, acá sería 0.04, 0.05 y 0.01 en el tercer valor. Se va a notar que varios de los parámetros que eran 0 siguen siendo cercanos a 0. Algunos de los que eran 1 o un medio siguen cercanos a un medio, que vendría a ser los que están acá en la esquina, estos de acá. Pero otros son más cercanos a ceros. Y esto pasa porque, como dije, no es simétrica. Si es que yo inyecto señal por el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3 van a tener bastante potencia transmitida, pero el puerto, eh, pero si inyecto señal por el puerto 2, mucha de esta señal se va a perder. Y esto en cierta parte es bueno, porque nuestro objetivo es dividir señal del puerto 1, el puerto 2 y 3, y no necesariamente solo de otra forma. Aunque si el circuito estuviese fuera balanceado y simétrico, sí podría usarse cualquier entrada y para distribuir señales a cualquiera de estos dos puertos. Bueno, este es un ejemplo básicamente resuelto. Es un poco largo, estas fórmulas sería mejor tenerlas puestas ya en calculadora, así que